Este tema lo vamos a tratar con Alberto Cafferata, cardiólogo en el Sanatorio Finoquieto y secretario científico de la Sociedad Argentina de Cardiología. Alberto, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Bueno, lo que queremos entender es, estamos bastante al tanto del modo en que impactan las vías respiratorias y eventualmente en las situaciones más graves en los pulmones, pero hay información que indica también que hay riesgos en el sistema cardiovascular. ¿Cómo es esto? Bueno, la enfermedad tiene tres formas de manifestación. Una primera leve, con una sintomatología leve, como un cuadro gripal clásico. Una forma intermedia, donde puede tener alguna dificultad leve respiratoria, y una forma grave, la que todos están preocupados, que es la insuficiencia respiratoria, con lo que se llama un distrés respiratorio, que lleva al paciente a ser intubado con necesidad de respirador o asistencia mecánica respiratoria. Pero por otro lado, puede provocar una miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco. Quiero aclarar esto, y ayer lo hacía con unos amigos en el grupo, que las miocarditis virales son afecciones comunes provocadas por los virus, no solo por el COVID-19, sino por la familia de todo este grupo de COVID, desde el 2, el 4, o inclusive los virus de la gripe, que hemos visto en muchos casos miocarditis con dilatación del músculo cardíaco a causa de una infección viral o lo que llamaban antes una gripe mal curada cuando la gente no guarda reposo. Específicamente hay 4 mecanismos que hasta ahora creemos que son, porque la verdad que saben todos que estamos aprendiendo juntamente con la enfermedad, es uno, un daño directo sobre el músculo cardíaco, sobre los inhibidores de la ECA de carboxilasa. Usted sabe que se ha corrido hace poco la preocupación de aquellos pacientes hipertensos que toman un determinado grupo de medicación, que creía que podría empeorar con eso. Eso ya lo descartamos, por lo menos hasta ahora, como causa de empeoramiento, y todas las sociedades científicas se expidieron en mantener rigurosamente el tratamiento con estos fármacos, los cuales no han demostrado agravar la enfermedad. Esa sería una causa. La segunda, una lesión miocárdica directa que puede provocar una falta de oxígeno, igual que lo que provoca una placa de colesterol o ateroma que le hace faltar oxígeno a una parte del corazón y termina desencadenando una dificultad en la contracción y un tipo de infarto, es decir, a través de esta falta de oxígeno. Esto sería una obstrucción que produce un infarto, ¿podemos entenderlo así? Para que lo entiendan, sería como que usted tuviera una placa de colesterol y de trombos en una arteria que genera una falta de aporte circulatorio. Pero en realidad provoca una alteración, bueno, muy compleja para explicar por teléfono y a la gente común, pero una alteración en la circulación del músculo cardíaco que lleva a tener o puede tener un infarto. Los infartos pueden ser de 2 tipos, de clase 1 y clase 2. Lo importante en esto es que ya aprendimos a elegir qué tipo de tratamiento, qué procedimientos no hacer y qué medicamentos que usamos normalmente para tratar los infartos podemos usar o no debemos usar en este tipo de pacientes con infección por COVID-19. Lo otro es que provoque un daño del músculo directo, ¿sí? Un daño directo con otro defecto en la irrigación, con un aumento de la permeabilidad y un vasoespasmo. ¿Qué es un vasoespasmo? Es lo mismo que nos pasa cuando tenemos un dolor en el intestino y tomamos ese producto que ustedes hacen publicidad para que no nos duela la panza. Bueno, es porque el músculo de la arteria es un músculo liso, parecido al del intestino, está irritado y agredido y entonces se contrae, o sea, eso es un espasmo, y al contraerse provoca una disminución del aporte circulatorio, dando como consecuencia dolor y una probabilidad de tener un infarto. Alberto, la persona que está efectivamente atravesando una infección por coronavirus, ¿podría tener síntomas parecidos a los de un infarto y no sospechar porque los más divulgados tienen que ver con vías respiratorias? Claro, porque como le conté hay 3 formas de manifestación, ¿verdad? La gran preocupación nuestra son los que tienen síntomas leves, que son la gente que circula y cuando dice, no, yo no tengo problema, voy a visitar a mi primo, no tengo nada, y a los 5 días resulta que desarrolla una enfermedad, ¿verdad? No definitivamente van a desarrollar un dolor precordial todos, es una etapa más importante, ya aguda, pero como vimos en el término de 14, 20 días, la enfermedad puede desarrollar rápidamente esto y puede que tenga algún disconfort. Mire, yo he leído un montón de trabajo, pues se imagina que estamos recibiendo todos los días publicaciones de esto. No está descrita bien la sintomatología y el 99% de las publicaciones provienen de China. Y lo que hacemos nosotros y la sociedad científica como la europea o la americana es
un poco interpretar eso, reproducir imagen y tratar de traducir una especie de consenso, o sea, una puesta de acuerdo entre todos de qué debemos hacer con los pacientes que tienen determinado tipo de complicación de la enfermedad como esta que estamos hablando, ¿verdad? Ahora, Alberto, para entender bien, esto no se trata de pacientes que tienen un problema cardíaco o del sistema cardiovascular preexistente. Puede darse en personas sin ese tipo de problemas, pero que la enfermedad del coronavirus termina produciendo esa complicación. Podría pasar como independiente, pero la enfermedad cardiovascular de por sí actúa como un factor predisponente para el desarrollo y agravamiento del coronavirus. ¿Sí? Y hay otra pregunta en el sentido de la especificidad de esta enfermedad cardíaca generada por el coronavirus. ¿Hay una conexión, una vía más directa de contagio que determina mayor posibilidad de una complicación cardíaca? Es decir, ¿la vía de los ojos comunica directamente con el sistema cardiovascular? ¿El coronavirus llega más directamente a ese sistema a través de los ojos? No, justamente se me preguntaron lo mismo. No, todos sabemos que cuando lloramos nos sale agua por la nariz, ¿verdad? Sí. Lloramos y nos sale una lagrimita por la nariz. Eso es porque los conductos lagrimales, que están hechos de tejido conectivo, están comunicados también a través del hueso, de la órbita. Esa es la cavidad neumática de nuestra cabeza, de nuestro cráneo, que es un mecanismo compensador que este maravilloso Dios nos ha dado para que no tengamos desbalances de presiones. Entonces, cuando uno llora, el conducto lagrimal y la mucosa entra directamente a través de la mucosa del ojo, y del conducto lagrimal, al irritarlo, la lágrima uno la traga. Cuando uno llora, moco para adelante, moco para atrás, y al tragárselo va de forma directa a la vía respiratoria. Bien, o sea que no habría una vía, tenía esta información, el endotelio como el tejido cardíaco del sistema cardiovascular que se inflamaría más directamente si entraba por los ojos. Eso queda descartado como explicación. No es una cosa directa. Hoy no se lo puedo contestar con certeza porque estamos viendo trabajos de 1000 pacientes, 400 pacientes, 300 pacientes, es muy pobre, pero sí que es una vía de contagio. Es por eso que como personal de salud, cuando uno está asistiendo, debe utilizar antiparras, como utilizamos con el caso del HIV, ¿verdad? Para no contaminarse con sangre, en este caso con saliva o con secreciones, ¿verdad? Bien. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por estas precisiones, para darle precisión a una preocupación que se suma, ya no es solamente una manifestación respiratoria o pulmonar de la enfermedad, sino también puede afectar en un porcentaje a pacientes que generan enfermedades cardíacas. Estaremos atentos también entonces. Muchas gracias. Muchas gracias por llamarme. Hasta luego. Adiós. Gracias, Alberto. Cambiamos de tema, seguimos con el coronavirus, pero ¿cómo preocupa al gobierno? ¿Qué otras preocupaciones tiene el gobierno de Alberto Fernández? Está Claudio Jacqueline con este análisis. ¿Cómo estás, Luciana? Sí, además de evitar, tratar de mitigar y pedir que la gente no se reúna para que el contagio no se acelere, hay otras preocupaciones que tienen que ver con cosas más estructurales, sobre todo pensando en cuando llegue el pico de la enfermedad. Uno de los primeros temas, yo diría, hay 5 cosas que hoy están en el centro de la mesa de Alberto Fernández. Uno de los primeros temas es la infraestructura sanitaria. De hecho, hoy se anunció que iba a haber 16.000 camas más en la provincia de Buenos Aires. Esto es en lo que está trabajando casi 24 horas por día el ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, en contacto con los ministerios respectivos de la provincia, de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de ambas jurisdicciones. Porque uno de los problemas centrales que hay es que la cantidad de camas, la cantidad de respiradores, la cantidad de lugares para asistir a quienes no estén en situación de ir a una terapia intensiva, no alcanza. Visto lo que ha pasado en otros lugares del mundo, está claro que lo que había por lo menos no alcanzaba. ¿Qué han estado haciendo? Bueno, por ejemplo, acondicionando lugares. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, en el Muñiz, había un espacio que acaba de reacondicionarse para poder asistir a gente, llevar gente allí que tenga un principio de contagio, que tenga algún tipo de patología, pero que no esté en la situación de ser asistido con respirador. Por otro lado está el tema de los respiradores. Hoy vemos que Argentina le está pidiendo colaboración a China para tener suficiente cantidad de respiradores. Tampoco hay suficiente cantidad de respiradores y se está pidiendo, así como también se estaba pidiendo mayor cantidad de reactivos y de hecho recién esta semana van a estar llegando, se calcula que mañana, la cantidad de reactivos necesarios para esto.
Por otro lado, se están acondicionando hoteles, lugares que puedan recibir camas para ampliar. Y por otro lado, lo que se está haciendo en muchos hospitales, en muchos centros de salud, es llevar a la gente que no necesita estar internada imprescindiblemente, desplazarla. De hecho, hay hospitales, por ejemplo, que están liberando casi la mitad de las camas que hoy tienen ocupadas. Te diría, es una de las preocupaciones más importantes que tiene el gobierno. Recursos finitos en una curva exponencial de pandemia, ¿no? Recursos finitos de resolución urgente. Porque este es el problema, no es hacer un hospital que tarde 2 años, es ver cómo se terminan los que estaban en una situación más o menos cercanas a la finalización, terminarlos de la mejor manera posible y después acondicionar otros espacios, como hoy pasó, que fue el ministro del Interior a Campo de Mayo, a acondicionar un espacio para que ahí se haga un centro de alojamiento. Te diría, es la primera de todas las preocupaciones. La segunda es una que por ahí vemos poco en la tele, vemos poco en la vida cotidiana, la mayoría, que es lugares donde la concentración, el vínculo en los espacios públicos resulta inevitable. ¿Por qué? Porque son lugares donde la gente vive en viviendas que son muy precarias y que la vida prácticamente transcurre en la calle. Claro, hacinamiento dentro de la vivienda, eso es peor que estar en la calle. Exactamente. Entonces, pero en la calle también están viendo a ver cómo controlan, porque si se juntan a jugar en el medio de la calle a la pelota, no resulta. Claro. Entonces, uno de los problemas que están teniendo muchos los intendentes en Gran Buenos Aires es ver cómo, de alguna manera, dejan que la gente continúe con su vida en la calle, pero no esté aglomerada, no esté en situación de riesgo. En ese sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Social, la idea era concebir no ya el hogar como el lugar del aislamiento, sino la comunidad del barrio, ¿no? Exactamente, porque este es uno de los problemas, que no lo vemos habitualmente porque son lugares que están un poco marginales, un poco marginados, un poco invisibilizados, pero que es uno de los lugares que hoy preocupa y es la gran diferencia que hay respecto de los países que estamos mirando como ejemplo, tanto los de Europa como China. Tercer punto. Sí, que los niveles socioeconómicos bajos de esos países están en mejores condiciones en su vida diaria, ¿no? No hay los niveles de aglomeración de personas en lugares con tantas necesidades y con tantas viviendas precarias como las que hay en la Argentina, sobre todo en el gran cordón del Gran Buenos Aires. Ese es el segundo, diría, gran problema. Tercero, la seguridad. ¿Por qué? Primero, porque hay mucha disposición policial para evitar la circulación, que se supone que en principio lo que hace es ser disuasivo para cualquier tipo de delito, pero también eso hace que el delito mute. ¿Por qué? Porque quien vive del delito vive precisamente de eso. No puede hacer un arrebato en la calle. Bueno, ¿qué empieza a aparecer? Problemas como las entraderas. Claro. Si bien la circulación, insistimos, de la policía hace que esto se disuada, pero de cualquier manera empezaron a aparecer entraderas. Vimos un video que se viralizó de un ladrón que a alguien que llegaba con su auto cargado con las compras de supermercado para dejárselo a su madre que estaba en aislamiento, bueno, se llevó la compra y también el auto. Exactamente. ¿No? O el caso que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires de 3 personas vestidas de médicos, con la excusa de ir a atender a una persona en un edificio. Bueno, este es otro de los problemas. Claro, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un comunicado advirtiendo que no hay ninguna campaña de médicos de la Yendo ciudad a los domicilios para tocar, claro, la puerta, el timbre puerta a puerta. Exactamente. ¿No? Esto es una de las preocupaciones y esto es una de las cosas que, junto con la información que tiene que ver con cómo evitar los contagios, también es la que están tratando de difundir para evitar que a esto se le sume una situación de caos social, de inseguridad, que sería agravar mucho más lo que ya está pasando. Y esto es una de las cosas en las que están poniendo mucho foco. Yo te diría que hay un cuarto punto que son los que llaman los invisibles del Estado. ¿Quiénes son los invisibles del Estado? Son las personas que pertenecen a lo que se denomina clase media-baja, que no reciben asistencia habitual del Estado o de organizaciones sociales, pero que su ingreso, su supervivencia, está vinculada con el ingreso cotidiano, normalmente, no excluyentemente, pero sí normalmente,